Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos. Bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Apreciados y queridos hermanos en Cristo Jesús, un saludo cordial en este nuevo día, en donde hablaremos el capítulo que corresponde a la historia de la Biblia y los 100 principales eventos que se sucedieron, sobre uno que tiene importancia, como todos, y este fue de qué manera se abrió el Mar Rojo y cómo fue que el pueblo de Dios pudo pasar sin que en ningún momento sufriese absolutamente nada. En el estudio que complementamos muy corto, estaremos hablando de cómo Proverbios nos dice de qué manera debemos confiar para que el Señor nos fortalezca para conocer a Jesús. Y para eso veremos en el libro de Proverbios de qué manera el Señor nos habla y de cómo es que Él nos deja conocer mucho sobre este aspecto. Pero veamos la historia del Mar Rojo. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los 10 mandamientos, una película de hace muchos años, nos muestran cómo la calidad tecnológica de esa época, más de 40 años, mostró de qué manera las aguas del mar se abrían al lado y lado y el pueblo de Israel pasó en medio del agua, mostrando de qué forma el Señor protegía a su pueblo. En esa escena pudimos ver lo que en nuestra mente parecería un poco imposible, y es tratar de visualizar ese mar que conocemos abriéndose al lado y lado, y por el medio, estando seco, las carretas y el pueblo de Israel transitando sin que hubiese absolutamente ningún problema para ellos. Este evento, donde Moisés extiende su mano sobre el Mar Rojo y Dios lo divide, es uno de los momentos más poderosos y simbólicos en la historia de la Biblia. Este milagro destaca el inmenso poder de Dios para intervenir en la historia del hombre y transformar lo imposible en posible para cumplir sus propósitos. El paso de los israelitas a través del mar en seco no es solo un acto de liberación física, sino una demostración de que Dios controla la naturaleza y todas las circunstancias en favor de su pueblo. La escena se desarrolla en un contexto de desesperación. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, se encuentra atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que nos persigue. Porque tenemos que recordar cómo fue que el faraón se arrepintió y, viendo que ya el pueblo de Israel le llevaba ventaja, mandó a sus huestes y él mismo a perseguirlos. La situación parece insostenible y el pueblo teme por su vida. Sin embargo, es en ese momento que Dios obra un milagro extraordinario. A través de Moisés, quien levanta su mano en señal de obediencia, Dios hace retroceder las aguas del mar con un viento fuerte, dejando un camino seco por el que los israelitas pueden cruzar. Las aguas, que representan el caos y la destrucción, son mantenidas en su lugar, formando un muro a la derecha y a la izquierda del pueblo,
protegiéndolos mientras atraviesan el mar. Este milagro nos lleva a que observemos ese profundo significado teológico que representa. Primero, revela la soberanía de Dios sobre la creación. Al dividir el mar, Dios demuestra que no hay barrera natural o espiritual que pueda detener su plan de salvación. Segundo, subraya la fe y la obediencia de Moisés y del pueblo. Aunque el camino a través del mar parece imposible, ellos confían en la promesa de Dios y caminan en fe hacia la libertad. Además, este acto de salvación prefigura la liberación espiritual que Dios ofrece a través de Jesucristo. Así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto y llevados a una nueva vida en la tierra prometida, los cristianos ven en este relato una imagen de la salvación que Cristo trae, liberándonos del pecado y llevándonos hacia una vida nueva en Él y con Él. En la narración también resaltamos la naturaleza protectora de Dios. Mientras los israelitas caminan por el mar, Dios les proporciona un camino seguro en medio de ese caos. Y esto puede verse como una metáfora de la vida del creyente. Aunque enfrentamos dificultades y desafíos, Dios nos protege y nos guía, abriendo caminos donde antes no había ninguno. El cruce del Mar Rojo es, en última instancia, una historia de la fe, del poder divino y de la liberación. Invita a los lectores a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Nos recuerda que Dios es capaz de hacer lo imposible para aquellos que confían en Él y que siempre cumple sus promesas de salvación y de protección. Para muchos seguramente es una historia contada en pocas líneas, por lo que recomendarles que vayan allí al libro que les muestra en detalle, como es el libro de Éxodo, todo lo relacionado a la forma en que el pueblo de Israel salió liberado y cómo Moisés lo llevó por 40 años a través del desierto, conforme el Señor mandaba y daba instrucciones. Éxodo 14 es el que nos deja ver en detalle la historia de la apertura del Mar Rojo. Decíamos que Proverbios 3:12 nos dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El Señor fortalece a cada ser humano que muestra su deseo de arrepentirse de sus faltas. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de nuestras acciones porque nos hemos dado cuenta que hemos fallado o que hemos voluntaria o involuntariamente tratado de hacer algo que no era lo correcto? Si nuestra capacidad mental nos permite llegar a ese momento, podemos darnos cuenta cómo, al entender que tenemos un alma y que al final de nuestra vida física y mortal aquí en la tierra, algo tiene que haber. Dios no puede haber creado a sus criaturas para simplemente habitar 30, 40, 80 o 100 años. Dios tiene un propósito mucho más importante. Dios, que es poderoso, que es perfecto, no puede hacer las cosas para que al final no haya nada. Desatendemos la palabra de Dios porque no tenemos la sabiduría propia para entender que Él es Señor, y solo su señalamiento puede borrar la desobediencia del hombre, que naturalmente está lejos de entender por sí solo el valor espiritual de la majestad divina que es dado por gracia soberana de Dios. Ese llamado de Dios que recibe el ser humano le transforma y le permite conocer la autoridad que emana de Él como creador, aún en contra de cualquier entendimiento que crea recibir ajeno de la verdad. Y por ello su real y completo entendimiento nos es entregado a través de su palabra y con la claridad suficiente para rendirnos ante quien es Dios soberano. Nos deleitamos queriendo hacer lo que aparece ante nuestros ojos pecadores, dándole valor, pues ello alimenta y alienta nuestros sentidos
con el propósito de establecer una rebelión al mandato celestial que es copia de la desobediencia de quienes en un principio hicieron transgresión y es repetición de quienes hoy también quebrantamos los mandamientos divinos. En esa acción es como se vale el hombre para creer que está autorizado para seguir sus huellas personales. Y con malicia, con mala intención, con deseo de rebelión, va en contra de las leyes divinas. Es aquí donde el Señor, que nos ama y nos protege y nos salva de la perfidia y del ataque del enemigo que busca nuestra condenación, nos deja ver que su magnificencia es tanta que limpia nuestro corazón para que podamos mirar hacia Jesús y a través de él hacia la vida eterna, cumpliendo su voluntad divina. El que siendo salvo por la gracia de Dios, toma para sí conducta que le haga estar en desobediencia con el Creador, recibirá la reprimenda de quien quiere alejarnos y salvaguardarnos del pecado. En el Señor hallaremos ahora la mejor respuesta y la correcta acción que debemos tomar para que enderezando los pasos, encontrando el camino, todos nuestros movimientos sean conforme a la voluntad que el Señor nos deja conocer. Persistir, entonces, en el encuentro con Jesucristo deberá ser el más importante y definitivo paso que debemos dar como cristianos salvos en la gracia del Redentor. Buscar a quien regenera y da vida a través de su palabra y de su testamento divino, en la seguridad de que siempre le encontraremos dispuesto a escucharnos. Es el beneplácito que nos brinda su perdón y con ello su esperanza eterna. Confiemos que el Hijo de Dios es el único que tiene en sus manos nuestra salvación y que en su propósito de amor bendito siempre estará de nuestro lado, quien es Señor y Dios, para darnos su salvación por gracia soberana que es y viene del Padre eterno. No nos podemos cansar en la mitad del camino. Nuestra tarea es caminar ese camino que el Señor nos ha mostrado para que al final tengamos el regalo divino que Él quiere entregarnos y que va a depender mucho de si nosotros abrimos nuestro corazón para que Él nos lo entregue. El señor William Shakespeare, tal vez todos lo conocen, dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Se le considera el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Fueron 5 palabras tan claras como las que leemos en algún verso de la Biblia, dichas por Pablo. Pelea hasta el último aliento. No te dejes vencer. El Señor tiene para nosotros el mejor regalo que podemos en algún momento concebir en nuestra mente. No nos desmayemos. Luchemos y peleemos hasta el último instante, hasta que nuestro aliento esté totalmente terminado. Y estaremos completamente seguros de que allí encontraremos a Cristo Jesús para levantarnos, para permitirnos que podamos llegar al final del camino. Oremos al Señor, digámosle gracias, Señor del cielo, por dejarnos ver la realidad de Jesús y por permitir que seamos obsequiados por Él al encontrar tu verdad. Amigos míos, tenemos una tarea por hacer. Empecemos. Es un largo camino, pero si no comenzamos, nunca lo vamos a lograr. Los invito para que me acompañen al programa Caminemos Buscando Ser Mejores. Todas las semanas en esta estación y por las redes sociales hablaremos de diferentes temas. En esta semana hablaremos de la naturaleza y la belleza y vitalidad del entorno natural. ¿Cómo es que podemos saciarnos de él? Esperamos sus oraciones, sus comentarios y también sus donaciones para el Ministerio de Camino de Vida. Por favor, llámenos al 225-205-2421. El Señor los bendiga en todo momento y estaremos mañana aquí, si el Señor lo permite, en un nuevo programa de Camino de Vida. Buen día para todos. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios.
con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia, cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.